Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una especie de recapitulación de ejercicios. Entonces yo voy a colocar por acá ejercicios. ¿Ok? Pero voy a reforzar de la parte de los ejercicios que estábamos haciendo nosotros el día de ayer, para ir parte por parte. Colocamos aquí ejemplo y yo escribo aquí una función. Vamos a suponer que yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 3. Y yo les pido a ustedes que en este ejercicio ustedes me encuentren cuáles son los intervalos de crecimiento y de crecimiento. Esta es la pregunta para este problema. Solo esto nada más. Luego vamos a ahondar con otro estilo de ejercicio, ¿ok? Con más profundidad de ejercicio. Voy a colocar aquí solución y vamos a resolver. El primer paso que tenemos que hacer nosotros es derivar. Esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Entonces, esta función que está acá, digo, f' de x va a ser igual. Indudablemente que cuando yo derivo esto, al derivar x al cuadrado me queda 2x. Al derivar 4x me queda menos 4. Y al derivar el 3 me queda 0. Este 0 no hay por qué escribirlo, pero lo estoy escribiendo para que veamos. Quiere decir que la función f' de x es igual a 2x menos 4. Esta función yo la voy a encerrar por acá, porque es la derivada de la función. Ahora, yo voy a analizar qué pasa con esto. Resulta de que si yo a esta función f' de x yo la igualo a 0, es porque el 2x menos 4 yo lo voy a igualar a 0. Y al despejar x, x me va a quedar que va a ser igual a 2. Este número 2 que está aquí es lo que nosotros llamamos, en nuestro caso, un número crítico. Los números críticos, recuerden que son los números donde se anula la derivada o no existe. Yo voy a pasar una recta real, voy a ubicar el número 2, que es este, y aquí podemos ver de que yo puedo crear dos intervalos. Un intervalo a la izquierda del 2 que va desde menos infinito hasta el número 2, abierto. Y luego otro intervalo aquí que va desde el número 2 al infinito positivo. Entonces, en este intervalo y en este intervalo, yo tengo que evaluar a la función. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo lo hacemos? Yo escojo cualquier número aquí. Por ejemplo, un número que está a la derecha del número 2, el que ustedes quieran. Puede ser el 1, puede ser el 0, puede ser el menos 1, puede ser el que ustedes quieran. Supongamos que yo escojo el menos 3, un número que está por aquí. Y de por acá yo escojo cualquier otro número después del 2. Puede ser el 3, puede ser el 4. Voy a escoger el 5. No tienen por qué ser ni siquiera simétricos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tomo a f y yo lo evalúo en menos 3, eso me da como resultado 2 que multiplica menos 3 menos 4, y eso me queda menos 6 menos 4, y eso es menos 10. Y este menos 10, si ustedes ven, pertenece al intervalo menos infinito, 2. Quiere decir que f' evaluado en los valores a partir de acá, del número 2, va a ser menor que 0. Y si va a ser menor que 0,
Quiere decir que en esta expresión la función es decreciente. ¿Por qué? Porque es negativa. Si yo ahora escojo a f' y lo evalúo en 5, esto me da 2 por 5 menos 4, eso es 10 menos 4, y eso me da a mí como resultado, en todo caso, 6. 6 pertenece al intervalo 2 infinito. Quiere decir que f' evaluado para cualquier x que yo tenga acá va a ser positivo. Es decir, que es creciente. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y yo tengo que probarlo con todos los números? No, esto es una forma alusiva de verificar que se está cumpliendo. Pero si ustedes quieren resolver, ustedes dicen esto, fíjense. Yo tengo que la función f' debe ser mayor que 0. Esto se cumple si y solo si esta derivada que me dio 2x menos 4 es mayor que 0. Esto implica si y solo si que x tiene que ser mayor que 2. Entonces, la función es positiva para los valores mayores que 2. Entonces, aquí el intervalo es 2 infinito. F' de x será menor que 0. Esto, que es la misma derivada 2x menos 4, si y solo si x es menor que 2. Y esto implica de que yo obtengo el intervalo menos infinito 2. Esto es la forma algebraica de conseguir el resultado. Y estos son simplemente dos valores que ocurren acá. Si uno quiere comprobar esto, uno dice, bueno, yo voy a graficar a esta función, a esta. Entonces yo voy a colocar aquí, me voy a GeoGebra, y voy a colocar aquí la función x al cuadrado menos 4x más 3. Y nosotros podemos ver aquí que la función es esta que tengo acá. Por supuesto, yo puedo colocar aquí el vértice. En todo caso, aquí el vértice es el punto 2, menos 1, que es este punto que está aquí. Yo le voy a colocar aquí a esto las coordenadas. Fíjense que no estoy hablando aquí ni de máximo, ni de mínimo, ni nada de nada, por el contrario, ¿ok? Entonces, esta es la función. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo quedaría entonces esta situación? Entonces, yo voy a recortar esto y nos lo vamos a llevar para acá y lo voy a poner aquí. Como está muy grande, vamos a ponerlo un poco más chico y lo ponemos por aquí. Entonces, nosotros podemos ver claramente aquí que la función viene por acá, contando desde el eje X, bajando, 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 hasta que llega aquí. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, la función va aquí, va decreciendo. Pero después, cuando él llega aquí, empieza a subir. Quiere decir que para acá va creciendo. ¿A partir de dónde? Del número 2. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se vería esto con la derivada? Bueno, si nosotros vamos a quitar esto un minuto, vamos a quitarlo, y nosotros nos fijamos que la derivada de la función nos dio a nosotros 2x menos 4, yo puedo escribir aquí 2x menos 4, y aquí tengo esta función y me la voy a llevar para acá. Entonces nosotros podemos ver aquí que esta es la derivada de la función. Yo la voy a recortar, pero sin embargo voy a colocar este puntito que está acá. Ese puntito es el puntito 2,0, que es el que está allí. Entonces yo voy a recortar esto para que ustedes se den cuenta que la gráfica de la derivada yo la voy a poner a un lado, esta. Pero la voy a colocar más chica para que podamos hacer bien la gráfica.
Y aquí podemos ver que, fíjense, este es el número 2. Esta es la derivada. Esta es la derivada de esta función. De aquí para acá, fíjense, la función f' de x es positiva. ¿Por qué? Porque todos los valores de y son positivos. Pero de aquí para acá, la función f' de x es negativa. ¿Por qué? Porque todos los valores de x son negativos. Ok, a los presentes. ¿Está claro cómo se hace entonces? Se toma una función, se deriva, se hallan los puntos críticos y se evalúan los puntos alrededor del punto crítico, a la izquierda y a la derecha. Por supuesto, yo necesito que ustedes participen, por lo menos. Marcos ya lo hizo, no sé quién más quiere participar. Cristian también. ¿Algún otro? Bueno, vamos a continuar, ¿ok? Yo quiero que esto quede claro. Entonces vamos a hacer otro ejemplo que tenga que ver con, con este tipo de función. Pero vamos a colocar un ejercicio que tenga más intervalos. Supongamos que yo le doy la función ahora g de x igual a x a la 3 menos 6x al cuadrado más 9x menos 2. Y es el mismo enunciado que tengo yo aquí. Como es el mismo enunciado y yo no quiero copiar mucho, yo lo voy a copiar aquí y lo voy a colocar por acá. Quiero saber cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces yo vengo y digo solución. Y el primer paso, ¿cuál es? Derivar. Y digo, g' de x va a ser igual. Al derivar x a la 3, 3x al cuadrado. Al derivar 6x cuadrado es menos 12x. Al derivar 9x me queda 9. Cuando estoy aquí en esta parte, yo digo, tengo que factorizar. Porque cuando yo factorizo, yo consigo las raíces, los valores que anulan a esta primera derivada. Entonces, si yo saco g' aquí, yo puedo en esta expresión sacar factor común 3. Entonces yo digo acá, 3 va a multiplicar a x al cuadrado menos 4x más 3. Cuando estoy en esta parte, yo puedo decir que g' es igual a 3 y aquí esto lo tengo que factorizar. Yo abro par de paréntesis, coloco x y digo, tengo que buscar dos números que sumados me den menos 4 y sumados me den menos 4 y multiplicados me den menos 3. Ustedes inmediatamente dicen, los números son el menos 1 y el menos 3. ¿Por qué? Porque menos 1 menos 3 me da menos 4 y menos 1 por menos 3 me da 3. Cuando estoy aquí, yo puedo visualizar que las raíces son x igual a 1, que yo lo puedo sustituir aquí, y x igual a 3, que yo lo puedo sustituir aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que el número x igual a 1 y el número x igual a 3 son números críticos. Y con esos números críticos, yo tengo que formar ahora el intervalo o los intervalos, cualquiera de las dos formas. Yo vengo y digo, voy a trazar una recta y voy a colocar estos dos números. Primordial, yo ubico, por ejemplo, el número 1 aquí y ubico, por decir algo, el número 3 acá. No importa el tamaño. Quiere decir que de aquí a la izquierda se forma un intervalo. Este intervalo que está acá es desde menos infinito, menor que x, menor que 1. El que está en el medio son los x mayores que 1 y menores que 3. Y el que está a la derecha del 3 van a ser los valores
de x que son mayores que 3 y menor que infinito. Por supuesto que ustedes pueden escribir estos intervalos de la manera que a ustedes les resulte más fácil. ¿Ok? Ahora, cuando yo estoy aquí en esta expresión, yo tengo que estudiar, en todo caso, el comportamiento de estos intervalos. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Yo voy a escribir aquí intervalo de forma abreviada. Yo voy a escribir por acá valor de prueba. Yo voy a escribir acá signo de la función g' de x. Y aquí voy a escribir g de x. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué? El primer intervalo es este. Entonces yo digo acá, desde menos infinito, menor que x, menor que 1. El segundo intervalo aquí es x mayor que 1 y menor que 3. Y el tercer intervalo aquí es 3 menor que x menor que infinito positivo. Ahora yo voy a buscar un valor de prueba a la izquierda de acá. Y ustedes dirían, bueno, yo puedo escoger aquí el x igual a 0. Entonces, ese valor de prueba lo voy a colocar aquí, x igual a 0. Un valor entre 1 y 3, yo puedo escoger el x igual a 2. Entonces yo digo aquí x igual a 2. Un valor mayor que 3, yo puedo escoger aquí el x igual a 4. Entonces el valor de prueba que yo voy a escoger aquí es x igual a 4. Entonces fíjense que aquí dice el signo. Quiere decir que el valor de x igual a 0 yo lo tengo que evaluar en g'. Entonces, nosotros sabemos que g' de x nos dio a nosotros como resultado 3 que multiplica a x al cuadrado menos 4x más 3, y esto yo lo factoricé como 3 que multiplica a x menos 1 y x menos 3. Entonces, este valor de 0 yo lo voy a sustituir aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que g', cuando yo lo evalúo en 0, me queda, aquí me queda menos 1, aquí me queda menos 3. Quiere decir que me queda menos por menos es más, y el resultado me da 9. Y 9 es positivo. Quiere decir que el signo de la primera derivada aquí lo voy a colocar positivo. Cuando el signo es positivo, quiere decir que la función es creciente. ¿Y dónde va a crecer? En este intervalo que tengo aquí. Ahora, yo tengo que evaluar esta expresión en x igual a 2. Quiere decir que g' evaluado en 2 va a ser igual 3 por 2 menos 1 por 2 menos 3, y eso es 3, 2 menos 1 es 1, y 2 menos 3 me da menos 1. Eso me da menos 3, que es menor que 0. Quiere decir que aquí en esta expresión el resultado es negativo. Quiere decir que aquí la función es decreciente. Ya cuando tengo que es decreciente, el otro valor que tengo que evaluar es x igual a 4. Entonces yo digo, yo tengo que tomar la función y evaluarla en 4, que es el número de prueba. Digo 3 por 4 menos 1 por 4 menos 3. Saco las cuentas, me da 3 por 3 por 1, y eso me da 9. Y 9 es positivo. Quiere decir que aquí la función g' vale un número positivo. Quiere decir que aquí es creciente. Entonces aquí hemos encontrado que entre menos infinito y 1 crece. Entre 1 y 3 decrece. Y entre 3 y infinito crece. ¿Qué nos falta hacer para nosotros aquí? La gráfica de la función. Entonces yo me voy acá. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a escribir la función. La función es x elevado. Vamos a hacerla bien. Voy a escribir aquí la función
g entre paréntesis x, que va a ser igual. Entonces sería x elevado a la 3. A eso yo le resto 6x elevado a la 2. A eso yo le sumo 9x. Y a eso yo le resto 2. Y aquí tengo la función, mírenla. Ustedes pueden ver que aquí la función va subiendo y llega hasta aquí. Y después la función va bajando y llega hasta aquí. Y después la función va subiendo y llega hasta aquí. X a la 13 y x a la 2 más 9x menos 2. Entonces aquí se puede ver claramente el comportamiento de la función. Vamos a ubicar los puntos específicos. Sería aquí en el punto 1, 2. Vamos a colocar acá el punto 1,2. Sería este. Y le voy a decir que me dé en propiedades el valor. El otro punto es aquí, en 3. Y este punto que está acá es 3 menos 2. Entonces yo digo acá 3, menos 2. Y le digo que me dé aquí el valor. Y aquí nos llevamos esto para acá. Y lo ponemos por aquí. Y esta es la función. Voy a quitar el cuadriculado para que quede de esta manera. Entonces nosotros podemos retomar esto. Ustedes lo pueden recortar o lo pueden hacer a mano y lo ponen acá. Como está muy grande, lo vamos a poner un poco más pequeño. Pero aquí podemos nosotros ver claramente que la función aquí va creciendo y llega hasta aquí. Luego aquí la función comienza a decrecer. Y cuando llega aquí, la función vuelve a crecer. Y aquí está definido para esa función. Si nosotros lo queremos ver con la gráfica de la derivada, la vamos a hacer acá. Yo voy a borrar todo esto. Y voy a graficar la derivada. La derivada es esta. 3x cuadrado más 12x más 9. Y la voy a graficar. Entonces yo digo acá, déjenme buscarla. 3x al cuadrado menos 12x más 9. Entonces, aquí ustedes pueden ver a la función derivada. Esta es la derivada. Aunque yo le debía haber colocado más bien la derivada de la función, pero no importa. Voy a quitar aquí esto un minuto. Voy a quitar esta f que está aquí. Ya va, que no me la está quitando. Listo. Y aquí le voy a dar unos puntos especiales, que son estos cortes que están acá. Este que está aquí no me interesa, pero estos dos que están aquí, sí. Voy a aumentar un poquito para saber que aquí es el número 1 y aquí el número 3. Miren, 1 y 3. Entonces yo voy a recortar y me la voy a llevar para acá. Entonces podemos ver que esta es la función g' de x.
Si nosotros podemos ver desde arriba hasta aquí, G' de X es positiva. ¿Por qué? Porque cualquier imagen en el eje Y es positiva. Pero desde aquí hacia abajo, en esta parte que está aquí, la derivada de la función es negativa. Porque cualquier valor que yo tome aquí, si yo lo proyecto en el eje Y, es negativo. Pero de aquí para arriba, la función G' de X es positiva. Entonces, aquí es positiva, aquí es negativa y aquí es positiva. Y eso coincide con esto. Aquí es positiva, aquí es negativa y aquí es positiva. Y esta es la gráfica de la función de la derivada. Bueno, de esa forma es que uno analiza el crecimiento y decrecimiento de la función, no solo tomando en consideración la gráfica de la función, sino también la gráfica de la derivada. ¿Ok? Entonces, déjenme buscar ahora otro estilo de ejercicio. No se me vayan, ¿ok? Ok, vamos a estudiar ahora ejercicios que tengan que ver con la parte de los máximos y los mínimos. Y recuerden que nosotros hablamos de máximos y mínimos locales o relativos y los absolutos. Los absolutos es sobre todo el dominio y los locales son para valores muy cercanos del número crítico que estamos estudiando. Entonces yo voy a colocar aquí un ejemplo. Y en este ejemplo que tengo yo acá, vamos a estudiar la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 3. ¿Y qué vamos a usar? Vamos a usar el criterio de la primera derivada. ¿Para qué? Para hallar los máximos y los mínimos, ¿ok? Entonces, uno escribe por acá solución, ya va, mínimos locales. Entonces, el primer paso que ustedes tienen que hacer siempre es derivar. Entonces yo digo, f' de x va a ser igual. Si yo voy a derivar esto, me queda 2x menos 4. ¿Ok? Cuando yo estoy aquí en 2x menos 4, recuerden que yo tengo que igualar a 0. Quiere decir que f' de x va a ser igual a 0. De aquí yo obtengo que 2x menos 4 es igual a 0 y que x es igual a 2. Nosotros ya habíamos estudiado esto. ¿Ok? Entonces ustedes dicen, esto que está acá es un número crítico. Y no hay ningún otro número crítico. Pero nosotros habíamos visto de que cuando yo estudiaba f' de x para que fuera mayor que 0, nosotros habíamos obtenido aquí que la función para los valores de x mayores que 2 era creciente. Y cuando yo había estudiado f' de x para los valores menores que 0,
el x era menor que 2 y era decreciente. ¿Qué implica esto? Que cuando yo tomo la función y yo la evalúo en 2, es porque yo tomo esta expresión y digo 2 a la 2 menos 4 por 2 más 3. 2 a la 2 menos 4 por 2 más 3. Y esto me da como resultado menos 1. Este valor de f igual a menos 1 va a representar para nosotros un mínimo local. Ahora, esto tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque este es local, pero también es absoluto. ¿Por qué? Porque lo estoy estudiando en todo su dominio. Si nosotros vemos, cuando yo estoy estudiando acá esto, aquí es negativo. Y cuando yo estoy estudiando esto, aquí es positivo. Entonces, cuando por la primera derivada esto cambia de negativo a positivo, quiere decir que allí va a existir un mínimo. Una forma de poder visualizar eso es simplemente haciendo la gráfica. Yo voy a quitar todo esto y voy a escribir la función que ya habíamos estudiado. X al cuadrado menos 4x, perdón, x al cuadrado menos 4x, y a eso yo le sumo el 3. Y si nosotros podemos ver, la función aquí viene bajando, decreciente. Y cuando llega al punto más bajo, que es cuando vale 2 menos 1, la función comienza a crecer. Es decir, que pasa de signo negativo a signo positivo. Y eso ocurre precisamente aquí. Ahora, yo les voy a mostrar cómo hallar el mínimo de la función. Como yo lo voy a restringir porque es todo esto, lo voy a hacer entre 0 y 4. Entonces, fíjense cómo vamos a hacer. Voy a calcular aquí el mínimo y escriben MIN. Escogen la función es f, el extremo inferior lo voy a poner en 0 y el extremo superior lo voy a poner en 4. Y si ustedes ven, aquí me está dando 2 menos 1, y este 2 menos 1 para nosotros en propiedades, le voy a colocar aquí mínimo y le voy a decir que me dé aquí el nombre y el valor. Y aquí ustedes pueden tener claramente. Y aquí le voy a decir que me dé también la etiqueta, el nombre. Perdón, el nombre y el valor. Entonces aquí tengo la función y aquí tengo su valor mínimo. Y esa es una forma de nosotros utilizar a nuestro amigo GeoGebra para hacer los resultados que nos pidan en un taller o en un problema. Vamos a ponerlo chiquitico aquí para que no nos congestione mucho. ¿Ok? Voy a tomar otra hoja. Y vamos a estudiar otra función. ¿Ok? Para ver qué es lo que ocurre con esa función. Vamos a suponer que yo tengo ahora a la función g de x igual a x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Y yo quiero saber cuáles son los máximos y los mínimos. Yo coloco solución y procedo a derivar. ¿Cuánto vale la derivada de esto? G' de x va a ser igual. Al derivar, primero aplico la regla de la potencia y me queda 2 por x al cuadrado menos 1. Por
x al cuadrado menos 1 derivado, porque estoy aplicando la regla de la cadena. Quiere decir que g' de x es igual a 2 por x al cuadrado menos 1, y cuando yo derivo aquí esto me queda 2x. Ahora, este 2x que está acá lo voy a multiplicar con este 2 que tengo aquí. Y finalmente lo que me queda es que g' de x va a ser igual a 4x que multiplica a x cuadrado menos 1. Aquí tengo la derivada. Si nosotros queremos comprobar esto, lo podemos hacer aquí. Voy a escribir aquí la función g de x, que va a ser igual, abro un paréntesis y digo x menos 1, y todo esto elevado al cuadrado. Ah, pero este x también era al cuadrado. Y aquí tengo la gráfica de esta función. Ahora yo voy a hallar la derivada. ¿Cómo se halla la derivada? Nos vamos aquí a función y nos vamos aquí donde dice la derivada respecto de x. Entonces yo digo voy a derivar y en el paréntesis voy a escribir la función g. Y aquí me da la derivada de la función. Yo la voy a ocultar. Y ustedes dicen, profesor, pero aquí da 4x al cubo menos 4. Si yo factorizo esto, eso me da esto. Porque al multiplicar 4x por x al cuadrado, me da 4x al cubo. Y al multiplicar 4x por 1, eso me da 4x. Así que aquí tengo la función y aquí tengo la derivada. Si quieren, ustedes la pueden tener como el referencial aquí a un ladito para que no tengamos inconveniente. ¿Ok? Y esto que está acá es lo mismo que está aquí. Ahora ustedes dirán, ah, profesor, ¿y para qué está factorizado aquí? Porque resulta que en esta parte que está acá, yo tengo que conseguir los números críticos. ¿Y cuáles son los números críticos? Donde se anula o no existe la función. Aquí podemos ver que 4x tiene que ser 0 para que se anule. Pero eso implica de que x es igual a 0. Entonces ya hallé mi primer número crítico. Pero también x al cuadrado menos 1 tiene que ser 0. Eso implica que x tiene que ser igual a más o menos 1. Quiere decir que aquí consigo dos números críticos más. Con el número 0 y el número 1 positivo y 1 negativo, yo me voy a la recta real. Yo coloco la recta real, disculpen que a mí me gusta hacerla en negro, esta es la recta real, y yo voy a ubicar en la recta al número 0, que es este, al número menos 1, que es este, y al número 1, que es este. Y si ustedes pueden ver, yo tengo aquí 4 intervalos. Aquí un intervalo que son los x que son menores que menos 1. Aquí un intervalo que son los x que son mayores que menos 1 y menores que 0. Aquí un intervalo que son los x mayores que 0 y menores que 1. Y aquí los intervalos que son de la forma de los x mayores que 1. ¿Ok? Entonces, lo podemos analizar por crecimiento o decrecimiento de la función. ¿Ok? Para ver si es positivo o negativo. Porque en función del crecimiento o decrecimiento de la función, uno puede analizar. Quiere decir que yo tengo que buscar por aquí un número de prueba. Un valor que esté a la izquierda del menos 1, yo puedo decir aquí que x es igual a menos 2. Este va a ser un número de prueba. Un número que esté entre menos 1 y 0, que sea negativo, yo puedo escoger menos 1 partido en 2. Y este va a ser otro número de prueba. Un número que esté entre 0 y 1, voy a escoger el 1 sobre 2, que está positivo entre 1 y 2. Y un número mayor que 1, yo voy a escoger el x igual a 2. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que el valor de x igual a menos 2
de x igual a menos 1/2, de x igual a 1/2 y de x igual a 2, yo lo tengo que evaluar en g' de x para ver si es positivo o negativo, si es creciente o decreciente. Y eso me va a permitir a mí saber si hay un máximo o hay un mínimo. Entonces yo voy a evaluar primero g' evaluado en menos 2. Ah, pero lo tenemos aquí. Entonces yo puedo decir aquí g' lo voy a evaluar en menos 2. Y ustedes ven y me da 24 negativo. Quiere decir que esto me da menos 24, quiere decir que es negativo. Si es negativo, yo puedo asegurar que aquí, con una flechita, la función es decreciente. Ahora vamos a evaluar g' evaluado en menos 1 partido en 2. Vamos a utilizar el programa y digo g' evaluado en menos 1 dividido por 2. Si nosotros vemos esto, me queda 1.5 positivo. Quiere decir que esto es 3 partido en 2 o 1,5 positivo. Quiere decir que aquí la función es creciente. La estoy escribiendo con flechita. Aquí crece hacia arriba y aquí decrece hacia abajo. Voy a tomar ahora el otro valor, el g' evaluado en un medio positivo. Yo me voy a GeoGebra, le voy a quitar el negativo aquí. Vamos a aprovechar que ya tenemos ese número. Y si nosotros vemos, aquí me da menos 1,5, que es 3 partido en 2. Entonces aquí el resultado es menos 3 sobre 2. Quiere decir que en este intervalo que yo tengo acá, la función es decreciente. El último número que me falta por evaluar es en x igual a 2. Ah, pero nosotros lo tenemos evaluado en menos 2. Vamos a quitar aquí este menos y vemos que me queda, al evaluarlo en 2, 24, positivo. Entonces, como g' evaluado en 2 me da 24 y es positivo, entonces aquí yo puedo asegurar de que la función es creciente. Es decir, en este intervalo la derivada es negativa. En este intervalo la derivada es positiva. En este intervalo, la derivada es negativa. Y en este intervalo, la derivada es positiva. Entonces, cuando va de menos a más, es decir, cuando pasa de menos a más, quiere decir que en este punto que está acá hay un mínimo. Cuando pasa de más a menos, quiere decir que en este punto que está acá hay un máximo. Cuando pasa de menos a más, quiere decir que en este punto hay un mínimo. Entonces yo lo voy a escribir ahora. En x igual a menos 1, que es este, va a haber un mínimo local. En x igual a 0, que es este, va a haber un máximo local. Y en x igual a 1 va a haber un mínimo local. Ahora, esos valores, el x igual a menos 1, el x igual a 0 y el x igual a 1, esos valores yo los tengo que evaluar en la función g de x. Quiere decir que cuando yo tomo g y lo evalúo en menos 1, eso me da como resultado 0. Cuando yo tomo g y lo evalúo en 0, eso me da 1. Y cuando yo evalúo g en 1, eso me da como resultado 0. Aquí yo tengo los puntos. Los puntos serían de la forma menos 1,0, 0,1
y 1,0. Y estos puntos que están acá son los que nosotros vamos a ubicar en la gráfica de la función. Pero resulta que la gráfica de la función ya la tenemos aquí. Entonces yo voy a ocultar la derivada. Y nosotros podemos ver que aquí hay un mínimo, aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo. ¿Cómo puedo determinar yo eso aquí? Yo me voy acá y le digo MIN, mínimo, de la función. ¿Cuál función? La función G, la que no está derivada. La voy a evaluar entre -2 y 2. Y si nosotros vemos entre -2 y 2, aquí la función me está dando -1,0. Voy a quitar esto que está acá. Voy a evaluar ahora el mínimo de la misma función, pero G, pero lo voy a hacer ahora entre 0 y 2. Y me da el otro mínimo que tengo acá. Y ahora voy a evaluar el máximo y escribo MAX. Y aquí dice máximo de la función. La función es G. Y lo voy a evaluar entre -1,1. Y me queda este. Entonces ya los puedo identificar, que es lo que tengo yo aquí. Miren, yo me llevo la función y la vamos a poner por aquí. Voy a quitar el cuadriculado que no me... Ya, que no me está... Para que sea mejor. Entonces acá le vamos a colocar propiedades y le voy a colocar aquí... Bueno, aquí dice el mínimo, ¿no? Pero yo le voy a colocar siempre aquí mínimo. Mínimo. Y le voy a decir aquí que me dé el nombre y el valor. A este C, yo lo voy a cambiar y le voy a decir que me dé aquí máximo y que me dé el nombre y el valor. Aquí está. Y por último, este valor que tengo acá, y le digo que me dé el nombre y el valor, y aquí que sea mínimo. Entonces aquí tengo claramente el máximo en 0,1, el mínimo en -1, 0, y otro mínimo en 1, 0. Y esta es la función. Entonces nosotros recortamos y nos lo llevamos para acá. Y aquí podemos constatar mínimo -1, 0, -1, 0. Máximo 0,1, 0,1. Mínimo 1, 0, 1, 0. Y es lo que me dio aquí. Disculpen. Sin embargo, hago la pregunta de rigor. ¿Está claro cómo se hace? Necesito su participación. Cristóbal, Cristian, ¿quién más quiere participar? Recuerden que es tomar la derivada, hallar los números críticos y analizar si es creciente o decreciente a ambos lados del número crítico. Si es decreciente es negativa y si es creciente es positiva. Entonces uno viene y dice, ah, ya, quiere decir, utilizando esto, que como es decreciente es negativa, va bajando, 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 bajando. Y en el otro intervalo a la derecha es positiva, va subiendo, subiendo, subiendo. Entonces acá en este punto hay un mínimo. Esa es la forma de poder verlo. Positivo, va subiendo, subiendo, subiendo. Negativo, va bajando, bajando, bajando. Entonces hay un máximo aquí. Y esa es una de las formas de las cuales uno puede verificar dónde hay crecimiento y dónde no hay crecimiento de una función. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ok?
Vamos a suponer que a mí ahora me dan otro tipo de función. Y me dicen la función h de x igual a la raíz cúbica de x a la 4 menos 4 veces la raíz cúbica de x. Y yo quiero aquí saber, vamos a recortar esto, cuáles son los máximos y los mínimos. Perdón. Máximos y los mínimos. Entonces yo coloco por acá solución. ¿Cuál es el primer paso? Derivar. Y digo, h' de x va a ser igual. Entonces ustedes dicen, ¿y cómo voy a derivar esto, profesor? Bueno, recuerden que yo aquí puedo escribir x elevado a la 4 partido en 3 y yo lo voy a derivar. Aquí yo puedo escribir, perdón. Aquí yo puedo escribir el menos, el 4, y este x lo puedo escribir como x elevado, perdón, x elevado a la 1/3 y yo lo voy a derivar y le aplico la regla de la potencia. Quiere decir que h' va a ser igual a 4/3 de x elevado a la 4/3 menos 1, menos 4 que multiplica 1/3 por x elevado a la 1/3 menos 1. Si yo saco las cuentas, h' de x va a ser igual a 4/3 de x elevado a la 1/3 menos 4/3 por x elevado a la 1/3 menos 1, que sería menos 2/3. En esta parte que está aquí, h' de x va a ser igual. Como yo tengo 4/3 aquí, 4/3 aquí, yo voy a sacar 4/3 factor común. Y esto que está acá, yo voy a sacar las cuentas, porque aquí me queda x a la 1/3 menos este, que es 1 sobre x a la 2/3 positivo. Como yo tengo una resta de fracciones con exponentes, me queda que h' de x va a ser igual a 4/3 que va a multiplicar x a la 2/3 por x a la 1/3 es x elevado a la 1/3 más 2/3. Menos, como esto está partido en 1, 1 por 1 me queda 1. Y aquí todo esto dividido entre x a la 2/3, y como esto está sobre 1, me queda x a la 2/3. Sacando las cuentas, me queda entonces que h' de x va a ser igual a 4/3 de x. 1/3 más 2/3 son 3/3, y eso es 1. Menos 1 sobre x elevado a la 2/3. Y aquí tengo la derivada. Ustedes dirán, profesor, ¿yo tengo que hacer esto? Sí, tienen que llevarlo a esta forma, porque aquí es donde ustedes van a analizar dónde están los números críticos que hacen cero o dónde están los números críticos donde no existe. Algunos de ustedes dirían, profesor, ¿y yo puedo hacer la derivada de esa expresión en máxima? Sí, ustedes se van a máxima aquí y dicen en la parte de análisis que van a derivar con el diferencial. Quitan esa cosita celeste que está allí y ustedes dicen, voy a escribir la raíz cúbica de x a la 4. Entonces ustedes dicen, entre paréntesis, x que está elevado y vuelven a abrir un paréntesis a la 4 dividido por 3. Pero todo eso ustedes le tienen que restar 4 que multiplica a, vuelven a abrir un paréntesis, x elevado y vuelven a abrir un paréntesis a la 1 dividido por 3. Le dicen aceptar y aquí está la derivada. Si ustedes quieren ver si está bien descrita, ustedes le ponen el apóstrofe, copian hasta el final
En el final quitan el punto y coma, escriben el igual y copian a la función y le dicen control enter. Y aquí está, miren, la derivada respecto de x a la 4 menos 4x a la 1/3, que son las raíces respectivas. Ahora, esta expresión que está aquí, yo la voy a simplificar. Y si yo la simplifico, me queda esto que está aquí. Entonces yo voy a copiar todo lo que tengo aquí para que ustedes lo puedan utilizar o verificar. Preguntarán, profesor, ¿yo puedo usar esto para verificar mis derivadas? La respuesta es, claro que sí. Entonces yo tomo otra hojita aquí y la colocamos aquí. Ahora, nosotros vamos a observar lo que me dio aquí. Este 4, este 4, este 3, este 3. Este 4 es porque aquí 4 por x y 4 por 1, que es esto que está aquí. Y este 3x elevado a la 2/3 es el que yo tengo acá. Entonces ya ustedes pueden ver que con el programa de Wx máxima, ustedes pueden comprobar las derivadas. Entonces, determinemos números críticos. Entonces, si nosotros observamos el numerador, si lo vemos aquí, es x menos 1. Quiere decir que x menos 1 yo lo igualo a 0. Quiere decir que cuando x igual a 1, yo ya tengo ya mi primer número crítico. Pero si yo ahora observo el denominador, en el denominador yo tengo x elevado a la 2/3. Y eso tiene que ser diferente de 0. Eso implica que x igual a 0 para nosotros es otro número crítico. ¿Por qué? Porque debe ser distinto de 0. Quiere decir que en x igual 0 la función no existe y en x igual 0 la función se anula. Recuerden, los números críticos es dónde se anula y dónde no existe. Entonces ustedes ahora, con esto que está acá, forman los intervalos. En la formación de los intervalos, ustedes trazan una recta y ubican los dos números. Tienen el 0, que es este, y tienen por acá el 1, que es este. Entonces aquí hay un intervalo. El intervalo que es los x mayores que menos infinito y menores que 1. Otro intervalo aquí, los x mayores que 0 y menores que 1. Y otro intervalo aquí, los x mayores que 1 y menores que infinito. ¿Qué van a buscar ahora ustedes? Números de prueba. Un valor que esté a la izquierda del 0, ustedes dicen, bueno, yo voy a escoger aquí el x igual a menos 1. Voy a trabajar con este. Un número que esté entre 0 y 1, voy a escoger, vamos a escribirlo como un decimal, el x igual a 0,5. Y un valor que esté a la derecha del 1, yo voy a escoger aquí el x igual a 2. Entonces, con estos puntos que están acá, ustedes tienen que evaluar en la función h'. h' de x. Para ver si es positivo, negativo, creciente o decreciente. Pero eso lo vamos a hacer aquí. Yo voy a decirle a esta expresión que me dé algo nuevo. Y aquí vamos a escribir a la función. Entonces aquí tenemos la raíz cúbica de, esto vale, x a la 4.
Aquí se me olvidó escribir que esto es la función h de x. Perdón. H de x. Y aquí ahora le voy a restar. No le preocupen los paréntesis. 4 que va a multiplicar a la raíz cúbica. Y aquí era dentro x. Y aquí tengo la función. Ahora yo la voy a derivar. Entonces digo, voy a derivar h. Y obtengo esta función. Y fíjense que esa función es la misma. Pero a mí no me interesa la gráfica de la derivada, sino la gráfica de este. Pero yo tengo que evaluar la función en x igual a menos 1. Entonces yo digo aquí h' evaluada en menos 1. Eso me da menos 8 tercios. Entonces yo me voy para acá y digo que h' evaluada en menos 1 me da como resultado 8 tercios, es decir, es negativa. Quiere decir que aquí la función es decreciente. Y si es decreciente, es negativa. Ahora voy a evaluar aquí. Entonces yo digo, h' la voy a evaluar en 0,5. Vamos a ver qué me da. Me voy acá. Voy a quitar este que está aquí. Y simplemente escribir 0,5. Me voy afuera. Y me da como resultado menos 1,06, negativo. Es decir, esto me da menos 1,06, negativo. Quiere decir que en este intervalo sigue decreciendo. Es decir, sigue siendo negativo. Ahora voy a evaluar en x igual a 2. Entonces yo digo, bueno, yo quito el 0,5 y simplemente escribo 2. Nos ponemos afuera y vemos que me da 0,84. Quiere decir que cuando yo evalúo h' en 2, me da 0,84. Y eso es positivo. Quiere decir que aquí la función no baja, sino que sube, es creciente, es positiva. Entonces podemos ver aquí claramente en esta expresión que en este intervalo es negativo y cuando pasa por el 0 sigue siendo negativo. Quiere decir que aquí cuando pasa de menos y sigue en menos, no hay máximo ni mínimo. Ni mínimo. Pero aquí, si ustedes pueden ver, está cambiando de menos a más. Es decir, va bajando, bajando, bajando y después sube. Bajando y sube. Quiere decir que aquí, ¿qué hay? Aquí hay un mínimo. ¿Dónde? En este valor. Entonces uno dice, quiere decir que en x igual a 1 existe un mínimo local, donde h evaluado en 1 es igual. Lo tengo que evaluar en h. Nos vamos acá, vamos a quitar esto, vamos a ocultar esto, y voy a evaluar h en 1. Y eso me da menos 3. Esto me da menos 3. Esto implica que en el punto 1, menos 3 existe un mínimo local. Y lo encerramos aquí. Ahora eso lo tenemos que corroborar en la gráfica de la función. Nos vamos a la gráfica de la función y podemos ver que yo voy a calcular aquí un mínimo de la función y lo vamos a evaluar entre la función h entre 0
y 5, por ejemplo. Y si nosotros podemos ver, el punto mínimo me está dando es aquí. Vamos a cambiar el color, lo vamos a poner azul y un estilo más grueso para que se pueda ver. Aquí. Ahora ustedes dirán, profesor, pero a nosotros nos dio un número crítico aquí, que fue el 0. Si yo tomo a la función esta y la evalúo en 0, me queda el 0, 0 aquí. Quiere decir que en el punto 0,0, que es este que tengo yo acá, le voy a decir propiedades que me dé solo el valor y el color lo voy a cambiar a verde y el estilo lo voy a poner más grueso. Nosotros podemos ver claramente que en este punto que yo tengo aquí, en este punto que yo tengo acá, es un punto crítico, pero no hay máximo ni mínimo porque la función sigue bajando, bajando, bajando y aquí sube. Entonces yo puedo tomar aquí a la función, la vamos a colocar aquí, voy a quitar ese cuadriculado y voy a recortar esa función. La vamos a llevar para acá. Y aquí podemos concluir claramente, vamos a ver de qué manera lo hacemos, que aquí hay un punto, perdón, hay un punto crítico que no es máximo, no es mínimo. Pero resulta que aquí este es el mínimo local. ¿De cuál función? De la función h de x. Ok, entonces en el día de hoy, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho ejercicios para ver el crecimiento y decrecimiento de una función. Observamos que cuando la función es decreciente, en un intervalo es negativa. Y observamos que la función cuando es creciente, en un intervalo es positiva. Si la función pasa de menos a más, es porque ella viene bajando, bajando y pasa subiendo, subiendo. Hay un mínimo. Pero cuando va de más a menos, va subiendo, subiendo, subiendo y después va bajando, 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 quiere decir que hay un máximo. Pueden haber números críticos donde no hay máximos ni mínimos, pero siguen siendo números críticos. Recuerden que los números críticos son donde, primero, se anula a la primera derivada y segundo, la función derivada no existe en ese punto. Entonces, uno deriva, encuentra los valores que hace 0 y encuentra los valores donde no existe. Esos son los puntos o los números críticos. Y luego lo que hace uno es hallar el intervalo, evaluar con puntos de prueba, ver si hay máximo y mínimo y hacer las gráficas. ¿Qué nos quedaría para la próxima clase? Recuerden que la semana que viene nosotros vamos a tener el taller, pero en la próxima clase nosotros vamos a seguir haciendo ejercicios de esto, porque tenemos que analizar cuando es cóncava hacia arriba, cuando es cóncava hacia abajo y un puntito que se llama el punto de inflexión. Y eso se hace utilizando el criterio de la segunda derivada. Ya cuando tengamos todo esto, nos ponemos a repasar lo que son las derivadas implícitas, las derivadas trigonométricas, las derivadas de orden superior, cómo calcular rectas tangentes a curvas y sus gráficas, cómo lo utilizamos en WX máxima y cómo lo utilizamos en GeoGebra. Pregunto, ¿está claro? Jóvenes, participación de ustedes. Profe, ¿Sí? después se podría quedar un momento, si es que va a final Sí, sí, cómo no.
Bueno, jóvenes, vamos a parar la clase por el día de hoy. Me voy a quedar solo con Cristian, que tengo que hablar con él. Al resto de ustedes, que pasen excelente mañana y se ponen a hacer los ejercicios que están dispuestos en el libro de Jane Stewart, en las páginas que ya están señaladas. Chao, chao a todos. Chao, profe. Que esté bien. Hasta luego.